Así es la lujosa vida de Richa Ríos. ¿Sabías que Richa Ríos, la joven estrella colombiana, no solo brilla en el fútbol, sino que también tiene una colección de lujos que incluye un BMW M4 de más de 400 millones de pesos, una mansión de 10.000 metros cuadrados en Brasil y un closet de tenis que valen lo mismo que un carro? Y eso no es todo. Su valor en el mercado podrían alcanzar los 60 millones de dólares, posicionándolo como uno de los jugadores más cotizados del momento. Quédate hasta el final para descubrir cómo han construido este imperio y no olvides suscribirte y darle like al video. Te va a sorprender. Richa Ríos, el joven colombiano que hoy deslumbra en las canchas internacionales, no siempre tuvo el camino despejado hacia el éxito. Su historia, como la de los grandes héroes deportivos, comenzó lejos de los reflectores en las humildes canchas de fútbol sala, donde no hay multitudes, contratos millonarios ni promesas de fama. Sin embargo, lo que sí había en Richard era un talento innato y una determinación tan firme como las paredes que delimitan esas canchas pequeñas. ¿Quién hubiera imaginado que aquel joven, con su camiseta desgastada y un balón que parecía pegado a sus pies, llegaría a convertirse en una estrella internacional? Hace apenas 5 años, Richard estaba jugando en un torneo sub-20 en Brasil, pero no era una promesa consagrada. Al contrario, estaba a punto de cumplir la mayoría de edad y ni siquiera tenía claro si podría convertirse en profesional. A esa edad muchos jugadores ya tienen sus destinos casi asegurados, con ojeadores siguiéndolos desde juveniles. Para Richard, el panorama era desolador. Su sueño parecía cada vez más lejano y las oportunidades de brillar eran escasas. ¿Te imaginas lo que es mirar al futuro y no tener idea de cómo alcanzar tu meta? El destino, sin embargo, decidió jugar a su favor. Ese torneo sub-20 en Brasil, al que habían llegado casi por casualidad, resultó ser el escenario perfecto para que los cazatalentos lo notaran. Un ojeador del Flamengo, uno de los clubes más prestigiosos del país, se fijó en él. La noticia llegó como un rayo de esperanza. Lo querían en Brasil y en un gigante del fútbol sudamericano. De la noche a la mañana, Richard pasó de las pequeñas canchas de fútbol sala a firmar un contrato por el Flamengo. Pero no te confundas, esto no fue un cuento de hadas donde todo se resuelve mágicamente. En el Flamengo, Richard enfrentó desafíos mucho mayores de los que había conocido. Aunque estaba oficialmente en un equipo profesional, abrirse camino en un club lleno de talento no era tarea fácil. En los primeros meses, le costaba encontrar una posición que lo definiera. No era delantero, ni centrocampista, ni lateral. Era lo que el equipo necesitara. A veces jugaba como extremo, otras como mediocampista y en ocasiones hasta como defensor. Su versatilidad era una ventaja, pero también una desventaja. No tenía un lugar fijo en el campo. Además, Richard tuvo que enfrentarse a un fenómeno común en los equipos juveniles: los constantes cambios en las alineaciones. En el equipo sub-20 del Flamengo, sus compañeros más talentosos eran promovidos al primer equipo, dejando vacíos que Richard debía llenar. Puedes imaginarte lo frustrante que debe ser estar rodeado de talentos, ver a tus amigos ascender y sentir que te estás quedando atrás. Richard, sin embargo, no se rindió. Siguió trabajando duro, entrenando cada día como si fuera el último y esperando el momento en que pudiera demostrar su verdadero potencial. Finalmente, en 2021, llegó lo que parecía ser su gran oportunidad. Fue promovido al primer equipo y debutó como jugador profesional. Para muchos, esto hubiera sido suficiente para sentirse realizados, pero para Richard eso solo era el comienzo. Ese mismo año, decidió aceptar un contrato en México, buscando más minutos en el terreno de juego. El fútbol mexicano es conocido por su competitividad y Richard estaba dispuesto a asumir el reto. Sin embargo, justo cuando parecía que todo estaba encajando, ocurrió lo impensable: una lesión de ligamento cruzado. Esta lesión, conocida como una de las más temidas en el fútbol, amenazó con acabar con su carrera. Richard pasó meses en rehabilitación, enfrentando el dolor físico y emocional de ver su sueño tambalearse. El equipo mexicano que lo había contratado decidió no ejercer la opción de compra, dejándolo sin equipo y sin rumbo. ¿Qué harías en su lugar?
¿Te rendirías o seguirías luchando? Richard eligió lo segundo. Regresó a Brasil y firmó por un equipo de segunda división. No porque fuera glamuroso, sino porque era lo que necesitaba para mantenerse en el juego. Durante este tiempo, Richard subsistía con un sueldo modesto, suficiente para cubrir sus necesidades básicas. No habían lujos, ni autos deportivos, ni mansiones. Solo había trabajo duro y una fe inquebrantable en que las cosas mejorarían. Y finalmente mejoraron. Su talento no pasó desapercibido, incluso en las difíciles condiciones de la segunda división. Ojeadores de clubes grandes comenzaron a notar su desempeño, y en 2022, el Palmeiras, el actual campeón de la Copa Libertadores de América, decidió ficharlo. El Palmeiras pagó $1.4 millones por el 60% de sus derechos económicos, una cifra que en pesos colombianos equivale a más de 4.000 millones. Para un jugador que hace pocos años no sabía si podría ser profesional, este era un reconocimiento monumental. Pero Richard no se conformó con ser solo un fichaje. Desde el principio, se destacó en los entrenamientos y se ganó la confianza del técnico Abel Ferreira, quien lo convirtió en una pieza clave del equipo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el éxito de Richard fue cuestión de suerte o resultado de su arduo trabajo? La historia de Richard Ríos demuestra que aunque el destino puede abrirte una puerta, eres tú quien debe tener la valentía de cruzarla. Su transición del fútbol sala al profesionalismo, llena de retos y momentos de incertidumbre, es un testimonio de perseverancia y pasión por el deporte. Y esto es solo el comienzo de su historia, porque si algo nos ha enseñado Richard, es que siempre está listo para superar cualquier obstáculo que se le presente. Richard Ríos ya había demostrado ser un luchador incansable en su camino hacia el profesionalismo, pero el siguiente capítulo de su vida pondría a prueba no solo su habilidad en el campo, sino también su fortaleza emocional y mental. En 2021, después de muchos años de esfuerzo, parecía que las cosas finalmente estaban tomando forma. Había logrado lo que muchos jóvenes futbolistas sueñan: un contrato profesional con un club mexicano. Allí comenzó a tener minutos en el campo, demostrando su talento y la versatilidad que lo caracterizaba. Sin embargo, justo cuando todo parecía encaminarse hacia la estabilidad y el éxito, el destino le tenía preparada una prueba que cambiaría el rumbo de su vida. En medio de un partido que parecía rutinario, Richard sufrió una de las lesiones más temidas en el mundo del fútbol: una rotura del ligamento cruzado. Si alguna vez has visto un partido y has escuchado a los comentaristas mencionar esta lesión, sabes lo grave que puede ser. Es una lesión que no solo requiere meses de recuperación física, sino que también pone a prueba la fortaleza mental de cualquier jugador. En el caso de Richard, significó perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Su contrato en México, que prometía ser el trampolín a una carrera internacional, fue rescindido. El club decidió no ejercer la opción de compra, dejando a Richard sin equipo y sin rumbo. Imagina cómo se sintió en ese momento. Después de tanto trabajo, sacrificio y perseverancia, todo se desmoronaba. Volver a casa en esas condiciones debía ser desgarrador, pero Richard no se dejó vencer por la desesperación. Regresó a Brasil, no para lamentarse, sino para reconstruir su carrera desde las cenizas. A pesar de su lesión y la incertidumbre sobre su futuro, aceptó un contrato con un equipo de segunda división. No era un gran contrato, ni le ofrecía la comodidad o el glamour del fútbol de élite, pero representaba una oportunidad para mantenerse activo y, sobre todo, seguir luchando por sus sueños. Durante este tiempo, Richard vivió con lo justo. Su salario apenas le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas, lejos de los lujos y comodidades que hoy caracterizan su vida. Pero lo más importante era que seguía jugando. En paralelo inició un arduo proceso de recuperación que requería no solo fisioterapia intensiva, sino también una disciplina férrea y una mentalidad de acero. Cada día en la clínica de rehabilitación era un pequeño paso hacia su regreso, aunque el camino estaba lleno de dolor e incertidumbre. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se encuentra la motivación en medio de tanta adversidad? Richard se enfrentaba a esta pregunta todos los días, cuando el dolor físico se mezclaba con la frustración de no estar en el campo. Recordaba lo lejos que había llegado y lo mucho que aún quería alcanzar. ¿Tú querías en su lugar? ¿Tendrías la fuerza para seguir adelante?
sabiendo que el resultado no estaba garantizado. El tiempo pasó, y con cada sesión de fisioterapia, Richard recuperaba no solo su fuerza física, sino también su confianza. No era un proceso rápido ni fácil, pero su resiliencia comenzó a dar frutos. Durante su tiempo en segunda división, algunos ojeadores empezaron a notar su trabajo. A pesar de no estar en su mejor momento, algo había en su juego que destacaba: su capacidad para adaptarse, su entrega en el campo y, sobre todo, su mentalidad inquebrantable. Poco a poco, Richard comenzó a construir una nueva narrativa, una que pasaría de la tragedia al triunfo. Finalmente, en 2022, llegó la llamada que cambiaría su vida. Palmeiras, uno de los clubes más importantes de Brasil y actual campeón de la Copa Libertadores, decidió apostar por él. Este movimiento fue más que un fichaje, fue un reconocimiento a su esfuerzo y determinación. Palmeiras pagó $1.4 millones por el 60% de sus derechos económicos, una cifra que en pesos colombianos supera los 4.000 millones. Era un contrato que aseguraba su futuro inmediato, pero más importante aún, le daba la oportunidad de jugar en el más alto nivel del fútbol sudamericano. Desde el primer día, Richard sabía que no podía dar nada por sentado. En Palmeiras comenzó como suplente, entrando en los partidos como revulsivo. Sin embargo, su ética de trabajo y su capacidad para adaptarse a diferentes roles en el equipo rápidamente captaron la atención del técnico Abel Ferreira. Con el tiempo, Richard pasó de ser un jugador de rol a convertirse en una pieza clave en el esquema del equipo. Su versatilidad, que en el pasado había sido un obstáculo, ahora era uno de sus mayores activos. El fichaje de Richard no solo benefició al club en el campo, sino también en términos económicos. Palmeiras entendió el valor a largo plazo del jugador y decidió aumentar su porcentaje en los derechos económicos, asegurando una mayor ganancia en caso de una futura transferencia. Esto no solo era una apuesta deportiva, sino también financiera, y con razón. Después de su destacada participación en la Copa América, clubes europeos como la Juventus ya estaban interesados en él, con rumores de ofertas que podrían alcanzar los $60 millones. ¿Te imaginas de pasar de no tener equipo a estar en la mira de los mejores clubes del mundo en solo un par de años? Para Richard, esta transformación es un recordatorio constante de lo que significa nunca rendirse. Cada gol, cada asistencia y cada ovación del público son más que logros deportivos, son una celebración de su resiliencia. Hoy, a sus 24 años, Richard no solo ha superado los obstáculos que la vida le puso en su camino, sino que también ha redefinido lo que significa ser un luchador en el fútbol. Su historia es una lección de vida para cualquiera que haya enfrentado adversidades y se haya preguntado si vale la pena seguir adelante. Y aunque su presente está lleno de éxitos, Richard no olvida sus raíces ni las dificultades que lo formaron. Cada vez que pisa el campo, lo hace con la convicción de que el verdadero éxito no se mide solo con títulos o contratos millonarios, sino con la capacidad de superar las pruebas más difíciles con la cabeza en alto. Su camino no ha sido fácil, pero precisamente por eso, cada logro tiene un sabor mucho más dulce. ¿Qué será la próxima para él? Si su historia hasta ahora es una indicación, podemos esperar grandes cosas. Porque si hay algo que Richard ha demostrado, es que no hay obstáculo lo suficientemente grande como para detenerlo. El paso de Richard Ríos al Palmeiras marcó un giro trascendental en su carrera, consolidándolo como una figura prominente en el fútbol sudamericano. Después de superar innumerables obstáculos, el talento y la perseverancia de Richard no solo llamaría la atención de su nuevo club, sino que también representaron una oportunidad financiera para ambas partes. Palmeiras, con su visión estratégica, no tardó en capitalizar el potencial del colombiano, convirtiendo su fichaje en una inversión que promete rendimientos significativos. El primer movimiento del club brasileño fue adquirir el 60% de los derechos económicos de Richard Ríos, una operación que costó $1.4 millones. En términos de pesos colombianos, esto equivale a más de 4.000 millones. Una suma considerable que refleja la fe de Palmeiras en el talento del jugador.
Este tipo de adquisiciones no es inusual en el fútbol moderno, donde los derechos económicos de los jugadores se dividen entre clubes representantes y en ocasiones los propios jugadores. En el caso de Richard, Palmeiras apostó por un porcentaje mayoritario, asegurándose de tener un control significativo sobre su futuro financiero. La confianza del club en Richard no solo era una cuestión de números, sino de rendimiento. Desde su llegada, Richard demostró ser un jugador versátil y comprometido, capaz de desempeñarse en múltiples roles dentro del esquema táctico del técnico Abel Ferreira. Su impacto en el equipo fue inmediato, y aunque comenzó como un suplente estratégico, rápidamente se ganó un lugar entre los titulares. Este ascenso no solo fortaleció al Palmeiras en el campo, sino que también incrementó el valor del jugador en el mercado de transferencias. Palmeiras, reconocido por su habilidad para gestionar activos futbolísticos, sabía que Richard era una inversión a largo plazo. Su desempeño en el club no solo mejoró el rendimiento del equipo en competencias nacionales e internacionales, sino que también llamó la atención de ojeadores europeos. Este interés elevó aún más su valoración, poniendo a Richard en el radar de grandes clubes como la Juventus. Según reportes recientes, el club italiano estaría dispuesto a desembolsar hasta $60 millones por el jugador, una cifra que en pesos colombianos supera los $240.000 millones. Si esta transferencia se concretara, sería uno de los traspasos más lucrativos en la historia del fútbol colombiano. El modelo de negocio de Palmeiras no termina con el fichaje inicial. Una vez que Richard se consolidó como una figura clave en el equipo, el club comenzó a negociar un aumento de su participación sobre los derechos económicos del jugador. Actualmente, para adquirir el 10% adicional, Palmeiras tendría que pagar $846.000, lo que equivale aproximadamente a 3.400 millones de pesos colombianos. Esa cifra refleja no solo el valor de mercado de Richard, sino también la confianza del club en su capacidad para generar ingresos significativos en el futuro. Además del impacto directo en las finanzas del club, el fichaje de Richard también genera grandes beneficios indirectos. Su presencia en el equipo atrajo una mayor atención mediática, incrementando el valor de los derechos de transmisión y los ingresos por patrocinio. La exposición que Richard ha brindado al Palmeiras en competencias internacionales como la Copa Libertadores y la Copa América ha elevado el perfil del club, consolidándolo como un actor clave en el mercado futbolístico global. Este enfoque estratégico no es exclusivo de Palmeiras, pero el club ha demostrado una habilidad excepcional para identificar y maximizar el potencial de jugadores emergentes. En el caso de Richard, su fichaje no solo representa un éxito deportivo, sino también un ejemplo de cómo el fútbol moderno combina el talento con la gestión financiera. Cada gol, asistencia o participación destacada en un torneo no solo suma puntos en la cancha, sino que también incrementa el valor de mercado del jugador, beneficiando tanto a Richard como a Palmeiras. El interés de clubes europeos en Richard no es casualidad. Su desempeño en el Palmeiras, combinado con su destacada participación en la Copa América, lo ha posicionado como uno de los mediocampistas más prometedores de Sudamérica. Este interés no solo refuerza la valoración económica del jugador, sino que también abre la puerta a negociaciones futuras que podrían beneficiar tanto al jugador como a su club actual. Si la Juventus u otro equipo europeo decide concretar una oferta por Richard, Palmeiras estaría en una posición privilegiada para negociar términos favorables, asegurándose una ganancia significativa. El caso de Richard Ríos es un ejemplo claro de cómo el fútbol ha evolucionado hacia un modelo económico complejo, donde el talento individual se convierte en un activo valioso que puede generar rendimientos significativos. Para Palmeiras, el fichaje de Richard no solo representa una apuesta deportiva, sino también una inversión estratégica que promete rendimientos a corto y largo plazo. Para Richard, su paso por el club brasileño es una plataforma que le permite demostrar su talento en un escenario internacional, consolidándose como una figura clave en el fútbol moderno. En este contexto, cada movimiento en la carrera de Richard Ríos no es solo una decisión deportiva, sino también un paso estratégico que define su valor en el mercado global. Palmeiras, con su enfoque visionario, ha demostrado ser un maestro en la gestión de activos futbolísticos, asegurándose de maximizar el potencial de Richard
tanto dentro como fuera del campo. El futuro de Richard promete ser brillante, y su historia es un testimonio de cómo el talento, combinado con una gestión inteligente, pueden transformar la carrera de un jugador y las finanzas de un club. La vida de lujo de Richard Ríos es una extensión de su éxito en el campo de juego, reflejando el fruto de su arduo trabajo y su ascenso en el mundo del fútbol. Con tan solo 24 años, el colombiano no solo ha consolidado una carrera profesional brillante, sino que también ha construido un estilo de vida que desfila exclusividad y opulencia. Cada detalle de sus pertenencias, desde los automóviles que conduce hasta las prendas que luce, es una declaración de su éxito y de cómo ha sabido disfrutar de las recompensas de su esfuerzo. Uno de los elementos más llamativos en el catálogo de lujo de Richard Ríos es un BMW M4 Competition 4 Driver 2024, un automóvil deportivo que combina velocidad, elegancia y tecnología de punta. Este vehículo, de un deslumbrante color azul claro con rines negros, tiene un precio base de $95,300, aproximadamente 400 millones de pesos colombianos, sin incluir los accesorios personalizados que el futbolista añadió. Entre estas personalizaciones se encuentran detalles de fibra de carbono, que pueden elevar el precio final entre 50 y 70 millones de pesos colombianos adicionales. Este BMW no solo es un medio de transporte, sino un símbolo de velocidad y potencia, alcanzando una velocidad máxima de 300 km por hora con el paquete adicional Driver. Pero el BMW M4 no es la única joya automotriz que Richard posee. Su Corvette C8, un deportivo igualmente impresionante, ocupa un lugar destacado en su colección. Ese automóvil, con un valor que supera los $105,000, cerca de 420 millones de pesos colombianos, es un emblema del estilo de vida de los grandes deportistas. Su diseño aerodinámico y su motor de alto rendimiento convierten cada trayecto en una experiencia única. Ambos autos se encuentran en el amplio garaje de su mansión, perfectamente estacionados y listos para cualquier aventura. Hablando de su mansión, el lugar donde Richard vive es otro ejemplo de cómo su éxito ha redefinido su estilo. Ubicado en una de las zonas más prestigiosas de Brasil, esta mansión cuenta con una impresionante extensión de 10.000 metros cuadrados. El valor de esta propiedad asciende a $4 millones, lo que equivale a más de 16.000 millones de pesos colombianos. Este paraíso arquitectónico no solo tiene espacio suficiente para su colección de vehículos, sino que también guarda sus numerosas joyas y prendas de lujo. En la mansión, Richard ha diseñado un espacio que combina comodidad y ostentación, con detalles personalizados que reflejan su personalidad y su amor por el lujo. El interior de la mansión está diseñado para el máximo confort, con amplias salas de estar, un cine privado y una piscina de borde infinito que se integra perfectamente con el paisaje que la rodea. Además, cuenta con un gimnasio de última generación, donde Richard se asegura de mantener su forma física fuera del campo de juego. Cada rincón de esta propiedad refleja su gusto refinado y su aprecio por los detalles. Las paredes están adornadas con arte contemporáneo y los muebles combinan elegancia y funcionalidad, todo ello seleccionado cuidadosamente para crear un ambiente único. Además de sus propiedades y vehículos, Richard es un amante declarado de las joyas y los accesorios de lujo. Entre sus piezas más destacadas se encuentra una pulsera de oro de 18 quilates, de la prestigiosa marca Bulgari, con un valor aproximado de 25 millones de pesos, unos $6,000. También posee un anillo de diamantes BBS en oro blanco de 18 quilates, valorado en $6,000, que suele lucir en eventos especiales. Estas piezas no solo representan su éxito financiero, sino también su atención al detalle y su deseo de destacarse incluso fuera del campo. En cuanto a ropa y calzado, Richard no escatima en gastos. Es conocido por su amor por las marcas de alta gama, especialmente Burberry, una de sus firmas favoritas. Sus prendas incluyen pavas Burberry, que pueden superar los $500, alrededor de 2 millones de pesos colombianos, y pantalonetas de la misma marca, cuyo precio ronda los $600, aproximadamente 2.4 millones de pesos colombianos. En su armario también se encuentran gafas Cartier enchapadas en oro de 18 quilates, valoradas en $5,000, más de 20 millones de pesos colombianos, que reflejan su pasión por los accesorios únicos.
Richard también es un apasionado coleccionista de tenis exclusivo. Entre sus piezas más destacadas se encuentran modelos de marcas como Off-White y Nike, algunas de las cuales tienen precios que superan los $1,500, aproximadamente 6 millones de pesos colombianos. De hecho, se estima que su colección completa de calzado podría estar valorada en 30 millones de pesos, una cifra que equivale al precio de un automóvil promedio. Para Richard, sus tenis no son solo accesorios, sino una forma de expresión personal que combina moda y funcionalidad. Otro de los placeres de Richard es su afición por las bebidas de lujo. En varias ocasiones ha compartido en sus redes sociales fotos con botellas de champán de marcas prestigiosas como Dom Perignon, incluida la edición especial de Lady Gaga, cuyo precio puede alcanzar los $300 por botella. Esta pasión por la exclusividad se extiende a todos los aspectos de su vida, desde las bebidas que disfruta hasta los relojes que lleva. A pesar de su evidente amor por el lujo, Richard también sabe equilibrar este estilo de vida con su carrera profesional. Su compromiso con el fútbol sigue siendo su prioridad, y cada una de estas adquisiciones es un recordatorio del esfuerzo y la dedicación que lo llevaron hasta donde está. Para él, el lujo no es solo una forma de gastar su fortuna, sino una manera de celebrar sus logros y compartir su éxito con su círculo más cercano. La vida en lujo de Richard Ríos es un reflejo de cómo ha sabido aprovechar las oportunidades que el fútbol le ha brindado. Desde los vehículos de alta gama que adornan su garaje, hasta joyas y prendas de diseño que complementan su estilo. Cada detalle cuenta una historia de esfuerzo, éxito y recompensa. Su mansión de ensueño, sus autos exclusivos y su amor por los accesorios de lujo no solo son un símbolo de su estatus, sino también un testimonio de cómo un joven talentoso y resiliente puede transformar su vida a través del deporte. Y aunque sus posiciones materiales son impresionantes, lo que más destaca en su historia es la capacidad de disfrutar de los frutos de su trabajo sin olvidar de dónde viene. La vida de Richard Ríos no solo se define por su talento en el campo o su capacidad para superar adversidades, sino también por las cifras extraordinarias que ha logrado acumular gracias a su desempeño deportivo y las oportunidades que éste ha generado. Desde su salario en Palmeiras hasta los jugosos contratos de patrocinio y las bonificaciones de torneos internacionales. Las finanzas del joven colombiano son un reflejo de su ascenso meteórico en el mundo del fútbol. Aquí, cada ingreso, cada cifra, cuenta una historia de éxito y ambición en una carrera que promete convertirlo en uno de los futbolistas más ricos de su generación. El punto de partida para analizar las finanzas de Richard está en su contrato con el Palmeiras, el club que apostó por él tras ver su talento en acción. Actualmente su salario mensual en el equipo brasileño oscila entre los 600 y 1.000 millones de pesos colombianos, lo que equivale a 150.000 y 250.000 dólares mensuales, dependiendo de las bonificaciones incluidas por rendimiento. Esto significa que Richard puede estar generando entre 7.200 y 12.000 millones de pesos colombianos al año, aproximadamente entre 1.8 y 3 millones de dólares. Una cifra impresionante para un jugador que hasta hace unos años estaba luchando por un lugar en el fútbol profesional. Sin embargo, el salario base no es el único ingreso significativo en la vida de Richard. Su participación en competiciones internacionales como la Copa América también le han asegurado bonificaciones adicionales que elevan aún más sus ganancias. Durante la Copa América más reciente, la selección de Colombia, de la cual Richard formó parte, recibió $2 millones solo por clasificar a los cuartos de final del torneo. Este monto se distribuyó entre el equipo y los jugadores, proporcionando a cada integrante una suma considerable. Además, Colombia recibió otros $4 millones por avanzar a las semifinales, y los premios continuaron aumentando a medida que el equipo progresaba en la competencia. Si Colombia hubiera ganado la Copa América, el premio total para el equipo habría sido $16 millones, una cifra astronómica que equivale a cerca de 64.000 millones de pesos colombianos. Aunque el resultado final no alcanzó este nivel, la participación de Richard en el torneo no solo reforzó su reputación como jugador, sino que también le garantizó ingresos adicionales significativos, su salario en Palmeiras. Otro pilar importante en los ingresos de Richard son sus contratos de patrocinio.
Como muchos futbolistas de élite, Richard ha atraído la atención de marcas globales que buscan asociarse con su imagen y su historia de éxito. Entre estas marcas destaca Nike, que actualmente tiene un contrato de patrocinio con Richard valorado en cerca de $1 millón anuales, aproximadamente 4.000 millones de pesos colombianos. Este acuerdo no solo incluye pagos directos, sino también beneficios en especie, como el suministro de calzado y ropa deportiva de alta gama, que Richard utiliza tanto dentro como fuera del campo. El contrato con Nike no es el único acuerdo publicitario en la carrera de Richard. También ha participado en campañas para marcas de lujo y productos relacionados con el deporte, lo que le genera ingresos adicionales que podrían superar los $500.000 anuales, cerca de 2 millones de pesos colombianos. Estas colaboraciones no solo incrementan sus ganancias, sino que también amplían su perfil mediático, consolidándolo como una figura influyente dentro y fuera del fútbol. Un aspecto particularmente interesante de los ingresos de Richard es cómo estos se ven impulsados por su creciente valor en el mercado de transferencias. Actualmente se estima que su valor como jugador podría alcanzar los $60 millones, más de 240.000 millones de pesos colombianos. Si un club europeo decide ficharlo, este interés no solo es un reflejo de su talento, sino también de su potencial para generar ingresos tanto en el campo como en términos comerciales. Si una transferencia de esta magnitud se concretara, Richard podría negociar un contrato aún más lucrativo con su nuevo club, asegurándose un salario anual que podría superar los $10 millones, aproximadamente 40.000 millones de pesos colombianos. Además de sus ingresos directos, Richard también tiene bonificaciones ligadas a su desempeño en el Palmeiras. Esas bonificaciones incluyen pagos por goles, asistencias y logros colectivos, como la conquista de títulos. Por ejemplo, si Palmeiras gana la Copa Libertadores, cada jugador recibe un bono que puede oscilar entre $200.000 y $500.000, dependiendo de su contribución al equipo. Estas cifras, aunque variables, representan una parte importante de los ingresos totales de Richard, incentivándolo a mantener un alto nivel de rendimiento. A pesar de las cifras millonarias que rodean su carrera, Richard ha demostrado ser un jugador que no se olvida de sus raíces. Parte de sus ingresos se destinan a apoyar a su familia en Colombia, así como a proyectos comunitarios que buscan promover el deporte entre los jóvenes de su región natal. Ese compromiso con su comunidad no solo refuerza su imagen como una figura humilde y accesible, sino que también le permite utilizar su éxito para marcar una diferencia positiva en la vida de otros. El manejo financiero de Richard también refleja una madurez poco común para un jugador de su edad. Aunque disfruta de un estilo de vida lujoso, con automóviles deportivos, propiedades exclusivas y prendas de diseñador, ha sido cuidadoso al diversificar sus inversiones. Entre estas incluyen bienes raíces en Brasil y Colombia, así como planes para establecer negocios relacionados con el deporte y el entretenimiento. Este enfoque estratégico asegura que su riqueza no solo se basa en su carrera como futbolista, sino también en activos que pueden generar ingresos a largo plazo. En resumen, los ingresos de Richard Ríos son una combinación de talento, esfuerzo y estrategia. Su salario en Palmeiras, las bonificaciones de torneos internacionales y los contratos de patrocinio conforman un flujo constante de ingresos que lo posicionan como uno de los jugadores colombianos más prometedores y mejor remunerados de su generación. Con cada partido, cada gol y cada nuevo acuerdo comercial, Richard no solo fortalece su posición financiera, sino que también escribe un capítulo de éxito en una carrera que está lejos de alcanzar su punto máximo. La participación de Richard Ríos en la Copa América no solo ha marcado un hito en su carrera futbolística, sino que también ha sido un catalizador para su consolidación financiera. La participación de Richard Ríos en la Copa América no solo ha marcado un hito en su carrera futbolística, sino que también ha sido un catalizador para su consolidación financiera. En este prestigioso torneo, donde las selecciones más poderosas de Sudamérica compiten por la gloria, Richard ha demostrado que está a la altura de las grandes figuras del fútbol internacional. Pero más allá de los logros deportivos, la Copa América es también un escenario de grandes recompensas económicas.
tanto para los jugadores como para las federaciones que representan. En el caso de Richard, su desempeño en este torneo no solo ha elevado su reputación, sino que también ha aumentado significativamente sus ingresos y su valor en el mercado global, consolidándolo como uno de los futbolistas más prometedores de su generación. La Copa América es mucho más que un torneo deportivo. Es una máquina financiera. Cada edición del torneo genera millones en ingresos por derechos de televisión, patrocinio y venta de entradas. Y parte de estos ingresos se distribuyen como premios para los equipos participantes. Desde el primer momento, la Federación Colombiana de Fútbol aseguró una base sólida de ingresos simplemente por participar. Cada equipo que compitió en la fase de grupos recibió $2 millones, aproximadamente 8.000 millones de pesos colombianos, como premio inicial. Esta cifra está destinada a cubrir los costos operativos, como traslado, alojamiento y logística, pero también asegura que los jugadores reciban una parte proporcional como bonificación, dependiendo de los acuerdos establecidos con sus federaciones. Para Richard Ríos, este monto fue solo el comienzo de un camino que le trajo tanto éxito deportivo como económico. Colombia tuvo un desempeño destacado en la fase de grupos, lo que les permitió avanzar a los cuartos de final. Con esta clasificación, la selección aseguró un premio adicional de $2 millones, duplicando sus ingresos a $4 millones, unos 16.000 millones de pesos colombianos. Este avance no solo reforzó la moral del equipo, sino que también aseguró que cada jugador recibiera una bonificación mayor por su desempeño. Se estima que, dependiendo de las cláusulas específicas negociadas, cada jugador puede recibir entre un 5 y un 15% del premio colectivo, lo que para Richard podría haber significado ingresos individuales de hasta $400.000, unos 1.600 millones de pesos colombianos solo por las primeras etapas. A medida que Colombia avanzaba en el torneo, las recompensas seguían creciendo. La clasificación a las semifinales añadió otros $4 millones al botín del equipo, elevando el total a $8 millones, aproximadamente 32.000 millones de pesos colombianos. Este tipo de incentivos no solo motiva a los jugadores a dar lo mejor de sí en cada partido, sino que también refleja cómo los torneos internacionales pueden transformar las finanzas de los equipos y los futbolistas. Para Richard, estas cifras no son solo una recompensa por su desempeño, sino también una oportunidad para fortalecer su posición como uno de los jugadores más valiosos del fútbol colombiano. La estructura de premios de la Copa América está diseñada para incentivar el máximo rendimiento. Si Colombia hubiera llegado a la final, habría competido por el premio mayor de $16 millones, unos 64.000 millones de pesos colombianos reservados para el campeón. Aunque el equipo no logró alcanzar esta cifra en esta edición, su actuación sólida le aseguró un lugar entre las mejores selecciones, consolidando su reputación y asegurando ingresos significativos para todos los involucrados. Incluso el subcampeón y los equipos en tercer y cuarto lugar recibieron premios considerables, que oscilan entre $5 y $7 millones, garantizando que cada paso en el torneo sea recompensado de manera justa. Además de los premios directos, la participación de Richard en la Copa América tuvo un impacto indirecto pero significativo en su carrera. Los torneos internacionales son una plataforma esencial para que los jugadores demuestren sus habilidades frente a una audiencia global. En el caso de Richard, su desempeño en el torneo no solo capturó la atención de los aficionados colombianos, sino también de los clubes y patrocinadores internacionales. Marcas como Nike ya tienen acuerdos con él, están evaluando nuevas oportunidades para ampliar su relación, mientras que clubes europeos como la Juventus han comenzado a expresar interés en ficharlo. La exposición mediática de la Copa América es invaluable, con millones de espectadores siguiendo cada partido y cada jugada. El interés de clubes como la Juventus en Richard no es casualidad. Richard demostró durante la Copa América que no es solo un jugador técnicamente dotado, sino también un líder en el campo. Su capacidad para desempeñarse en múltiples roles tácticos lo convierte en un recurso invaluable para cualquier equipo. En el torneo, su habilidad para conectar el medio campo con el ataque, recuperar balones en momentos cruciales y mantener la calma bajo presión fue evidente en cada partido. Estas cualidades, sumadas a su juventud y potencial de crecimiento, lo convierten en una inversión atractiva para cualquier club que busque reforzar su plantilla. Su valor actual de $60 millones, más de 240.000 millones de pesos colombianos,
podría aumentar más si sigue destacando en competiciones internacionales. La relevancia de Richard en la Copa América también se refleja en su capacidad para atraer nuevos patrocinios. Los torneos internacionales son una plataforma ideal para que las marcas evalúen el alcance mediático y la influencia de los jugadores. En el caso de Richard, su destacada actuación en el torneo probablemente abrirá nuevas oportunidades para colaboraciones con marcas globales, desde ropa y calzado deportivo hasta productos de lujo. Estas asociaciones no solo incrementan los ingresos directos de Richard, sino que también fortalecen su perfil como un atleta global. Un aspecto clave del impacto económico de la Copa América es cómo los ingresos se distribuyen entre los jugadores y las federaciones. Aunque una parte significativa de los premios se destina a cubrir los costos operativos, los jugadores suelen recibir una proporción considerable como bonificación personal. En el caso de Richard, esta bonificación representa un ingreso adicional que complementa su salario en Palmeiras y sus ingresos por patrocinio. Además, los acuerdos específicos con su federación pueden incluir cláusulas que le permiten maximizar sus ganancias en función con su desempeño individual. La experiencia adquirida por Richard en la Copa América también tiene un valor intangible pero crucial para su desarrollo. Competir contra los mejores jugadores del continente le permitió enfrentarse a desafíos de alto nivel, perfeccionar sus habilidades y demostrar que puede rendir bajo presión. Estos torneos no solo son una prueba de talento, sino también una preparación esencial para futuros desafíos, como las eliminatorias para el Mundial y el propio torneo mundialista. Cada minuto en el campo es una oportunidad de aprendizaje, que lo prepara para competir en las ligas más exigentes del mundo. El éxito de Richard en la Copa América tiene un efecto multiplicador en su carrera. Su desempeño no solo refuerza su posición como una figura clave en el fútbol colombiano, sino que también inspira a otros jugadores jóvenes a seguir sus pasos. Su historia de superación, combinada con su éxito en el torneo, lo ha convertido en un modelo a seguir para la próxima generación de futbolistas. En el plano financiero, la participación de Richard en la Copa América también tiene implicaciones a largo plazo. Los ingresos generados por su desempeño en el torneo pueden ser reinvertidos en su carrera, ya sea a través de entrenadores personales, programas de desarrollo físico o incluso inversiones estratégicas fuera del fútbol. Este enfoque proactivo garantiza que su éxito no sea solo temporal, sino que se traduzca en una estabilidad financiera sostenible. La historia de Richard Ríos, además de ser un testimonio de éxito deportivo y financiero, tiene otros capítulos que complementan su vida y lo humanizan aún más. Hasta ahora, hemos explorado su ascenso en el fútbol, los desafíos que enfrentó, sus ingresos millonarios y el lujo que rodea su vida. Pero detrás de las cifras y los bienes materiales, hay detalles interesantes que enriquecen aún más su relato. Aspectos como su relación con la familia, su filantropía, sus gastos inusuales y su visión del dinero son piezas claves que demuestran quién es realmente fuera del campo de juego. A pesar de su creciente fortuna y su vida llena de excentricidades, Richard nunca ha olvidado sus raíces. Su familia sigue siendo un pilar fundamental en su vida, y gran parte de su éxito se lo atribuye al apoyo incondicional que recibió de ellos en los momentos más difíciles. Sus padres, que lo vieron jugar en pequeñas canchas de fútbol sala, han sido testigos de su transformación en una estrella internacional. Como gesto de gratitud, Richard ha asegurado el bienestar de su familia, invirtiendo en propiedades para ellos en Colombia. Una de las adquisiciones más destacadas fue una casa en Medellín para sus padres, valorada en $800,000, más de 3.200 millones de pesos colombianos. La propiedad cuenta con amplias zonas verdes, habitaciones diseñadas al gusto de su madre y un gimnasio completamente equipado para su padre, quien es amante del deporte. Además, Richard ha mencionado en varias entrevistas que su prioridad es garantizar que su familia nunca pase por las dificultades económicas que él vivió en su infancia. Además de cuidar a su familia, Richard ha comenzado a destinar parte de su fortuna a proyectos comunitarios en su ciudad natal. Es conocido por financiar programas deportivos para niños y jóvenes en sectores vulnerables de Colombia. Uno de estos programas, llamado Fútbol con Propósito, tiene como objetivo brindar acceso a entrenamientos y recursos a más de 200 jóvenes en barrios de bajos recursos. Richard no solo aporta financieramente, sino que también visita estos programas cuando está en Colombia, motivando a los niños con su historia de superación. Este tipo de filantropía
refleja una faceta menos visible de su personalidad, pero igualmente importante. Richard no solo se limita a disfrutar de su éxito, también busca compartirlo con quienes más lo necesitan. En 2023, destinó $150,000 a la renovación de un polideportivo en su comunidad, equipado con césped sintético, iluminación LED y vestuarios modernos. Para Richard, esta inversión no es un gasto, sino una forma de retribuir al deporte que cambió su vida. A pesar de su enfoque en la familia y la comunidad, Richard también tiene gustos extravagantes que reflejan su estatus como estrella del fútbol. Una de sus compras más llamativas fue un reloj Patek Philippe Nautilus 5711, valorado en $120,000, cerca de 480 millones de pesos colombianos. Este reloj, conocido por ser uno de los más exclusivos del mundo, es una pieza que Richard describe como una inversión, debido a su alta demanda en el mercado de lujo. Otra excentricidad notable de Richard es su pasión por los viajes de lujo. Durante los descansos de temporada, se le ha visto en destinos como Dubái, Maldivas y la Riviera Francesa, hospedándose en hoteles de 5 estrellas como el Burj Al Arab en Dubái, donde una noche en una suite puede costar hasta $20,000, alrededor de 80 millones de pesos colombianos. Además, suele compartir estas experiencias en sus redes sociales, mostrando no solo los paisajes, sino también los momentos íntimos que disfruta con amigos cercanos y su pareja. A pesar de los gastos llamativos, Richard es consciente del valor del dinero y ha tomado medidas para garantizar su estabilidad financiera a largo plazo. Ha contratado un equipo de asesores que lo ayudan a gestionar sus ingresos y planificar sus inversiones. Entre estas destaca la adquisición de bienes raíces en Brasil y Colombia, así como su interés en incursionar en el mundo empresarial. Uno de sus proyectos más ambiciosos es el lanzamiento de una línea de ropa deportiva en colaboración con Nike, que se espera que salga al mercado en 2025. Richard también es un defensor del ahorro y ha comentado en entrevistas que evita gastar en cosas que no considera esenciales. Aunque disfruta de los lujos, asegura que siempre evalúa el valor a largo plazo de cada compra. Por ejemplo, sus autos y relojes no son solo símbolo de estatus, sino también inversiones que pueden mantener o incluso aumentar su valor con el tiempo. Richard no solo piensa en el presente, también tiene la mirada puesta en el futuro. Entre sus planes más interesantes está la idea de abrir una academia de fútbol en Brasil, enfocada en el desarrollo de talentos jóvenes. La academia no solo ofrecerá entrenamientos técnicos, sino también programas educativos y de bienestar, con el objetivo de formar atletas integrales. Se estima que la inversión inicial para este proyecto rondaría los $2 millones, unos 8,000 millones de pesos colombianos. Además, Richard ha expresado interés en explorar el mundo del entretenimiento, considerando invertir en la producción de documentales deportivos. Su objetivo es contar historias inspiradoras de futbolistas que, como él, han superado grandes adversidades para alcanzar el éxito. La historia de Richard Ríos es un claro ejemplo de cómo el talento, la perseverancia y el trabajo duro pueden transformar vidas. Desde sus humildes inicios hasta su ascenso como una estrella del fútbol y un ícono de lujo, su trayectoria inspira y asombra. ¿Qué será lo próximo para este joven fenómeno? Solo el tiempo lo dirá. Si te gustó este recorrido por su vida, no olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo. Nos vemos en la próxima historia sorprendente.